Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Miércoles 5 de julio. Por Dios, cómo pasa el tiempo, que de pronto son años. Alejandra, Yasna Levín. Hola. Y quiero partir, chiquillas, antes de darles la palabra, por supuesto, con las siguientes palabras. Escuchen bien. Mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. El reto es tan grande que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado. Palabras del que hasta hace algunas horas fuera el coordinador para la conmemoración de los 50 años, estamos hablando del ex convencional y periodista Patricio Fernández, que a partir de una entrevista, ¿no es cierto?, que le realizara el Premio Nacional de Humanidades Manuel Antonio Garretón, generó una controversia, o se generó una controversia con organizaciones de derechos humanos y del Partido Comunista, que pidieron básicamente al presidente su salida. Alejandra, ya que no te tuvimos el otro día, te doy a ti la palabra. ¿Cómo estás? Oye, pero no nos alcanzamos ni a saludar. No, pero es que esto es como, primero, sí, ya, mira, vamos. No, solamente quiero hacerle un homenaje a la Daniela Vega, Ya. que me tejió este poncho. La Daniela Vega, la Daniela actriz. Vega, sí, que, No que tenemos como mujer puedo fantástica. creer. Y hasta me lo regaló con este broche. No te puedo, Así qué que cosa más linda. en momentos como este en que uno está así, o la actualidad nos apabulla tanto, qué lindos gestos de las amigas. Súper lindo, me Lo tejió encantó. con sus manitos y me lo regaló, así que no oye, está menos no- para una mujer bacana. Ay, gracias. que la Oye, nombraron, sí, digamos que Mujer la nombraron. fantástica, fantástica. Yo me equivoqué, puse bacana, pero era fantástica. Ah, era fantástica. Ay, Era mujer fantástica, qué mujer lindo, que fantástica, fuiste invitada sí. además a un encuentro, por eso no pudiste venir el otro día. Exacto. Ya, pues. Pero ya. Gracias, Oiga, pero Daniela. está muy bonito, Daniela. Besito. Oye, que tejes lindo, Daniela, realmente precioso. Sí. Ahora le van a pedir, hay que hacer uno para quiero- Oiga, Daniela, yo quiero uno, no queremos ser menos. Ya, Ya, vamos Oiga, al tema, Pato le damos la Fernández. palabra porque usted no estuvo el otro día, pues, querida. No estuve. Yo creo que el tema Patricio Fernández hay que dividirlo en dos aspectos. Un aspecto es Patricio Fernández, el intelectual, que como intelectual a mí me parece que merece el máximo respeto sus opiniones, que hay que resguardarlas y no hacer linchamiento respecto de sus pareceres, porque es parte de la democracia, y tener intelectuales que a veces pongan en tensión ciertos puntos hacen que la sociedad reaccione y opine y qué sé yo. Pero otro rol distinto es Patricio Fernández, coordinador de los 50 años. Y yo creo que aquí hay un error político que es compartido, debiera ser compartido por el gobierno. Porque, seamos sinceras, hasta ahora no ha habido un despliegue de cuál va a ser el tono, ni el plan, ni la orquestación de estos 50 años. Yo creo que una persona que coordina, no se coordina solo a sí mismo, ni a las opiniones que puede haber en el gobierno, sino que coordina a todas las partes interesadas en esta conmemoración. Y a mí me pasa que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados, de sobrevivientes, han cargado solos muchas veces. Muchas veces uno pasa por la moneda y ve no más de 50 personas, a veces con sus letreros, con la indiferencia momentánea de la sociedad a este dolor. Y han año tras año conmemorado el golpe de Estado y lo que eso significó solos. Y ahora que hay un gobierno que nombra una persona para que haga esto, yo creo que lo que esperaban era ser escuchados, ser invitados. Conmemoremos juntos esto. Y creo que la salida de Pato Fernández, más allá de la opinión, porque al escuchar la entrevista en realidad
el propio Manuel Antonio Garretón dice no dio una opinión negacionista, ni mucho menos, pero abre un debate sin haber conversado, sin haber dialogado previamente con las partes incumbentes. Yo creo que ese es el tema delicado desde el punto de vista político. O sea, tú dices que se encapsuló. Que se encapsuló y que yo creo que el gobierno, si va a nombrar a otra persona, no debe considerar los 50 años como un rol de un coordinador de una tarea del Ejecutivo. Esta es una tarea de la sociedad chilena. Y mientras más convocante, mientras más amplia sea las personas que se sientan a decir así vamos a conmemorar los 50 años mejor. Ya, lo que pasa es que la Ale, lo que te entiendo, Ale, es que tú lo que pones en relevancia es la decisión de haber puesto a Pato Fernández en ese rol, digamos. No a Pato Fernández, pero la forma. Yo creo que Patricio Fernández es un excelente intelectual, ha sido director de medios, fue convencional y que nadie puede poner en duda su vocación democrática, pero el rol del intelectual público es un rol libre, suelto. Correcto, entonces, pero espérame. Este es un rol político muy distinto y que necesita otras características de ejecución. Ya. Ahora, Yasna, el gatillante de esta salida, más allá de lo que señala la Ale, tiene que ver con esta entrevista, porque efectivamente los organismos de derechos humanos y del Partido Comunista, sobre todo, ¿no es cierto?, indicaron que de alguna manera él había caído en negacionismo o en el mejor de los descalificativos, porque realmente es una situación muy fuerte para una persona como él, en revisionismo. Algo que, por supuesto, yo por lo menos que vi la entrevista y me la vi entera, no me parece en absoluto. Pero quiero saber cómo ves tú que hay un sector que tiene que ver con las que son las víctimas, principalmente, ¿no es cierto?, de violación a los derechos humanos, que sostenga aquello. Bueno, cuando uno escucha el programa, sobre todo varias veces por la inquietud, digamos, por la empatía con la inquietud que generan sus palabras, yo lo revisé y en ningún momento justifica el golpe. Hace una constatación de que hay intelectuales, historiadores y politólogos que podrían discutirlo, pero que aquello que no se puede discutir son las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que justamente ahí está el punto. No está en la persona de Patricio Fernández, que creo que da un poco lo mismo, sino que en el criterio que orientó su selección por encima de la comunidad de derechos humanos. Y que queda muy explícito tanto en el comunicado como en las palabras que expresa el presidente Boric cuando explica por qué acoge esta inquietud de Patricio Fernández de salir, de hacerse un lado. ¿Cuál es la fragilidad que tuvo la decisión de ponerlo a él? Que no involucraba a las organizaciones de derechos humanos. Él no tiene una relación con las organizaciones de derechos humanos y, por lo tanto, estas agrupaciones se sintieron apartadas de una conmemoración que evidentemente les pertenece en primerísimo plano, porque ellos y ellas encarnan la brutalidad y el horror que significó el golpe y las posteriores violaciones a los derechos humanos. Entonces me parece que ahí hay una reivindicación completamente justa, pero que tiene que ver también con el diseño que tuvo el gobierno para tomar la decisión de nombrar a uno y no un colectivo, una comisión que pusiera mayor realce a estas agrupaciones. Ya, lo que pasa es que uno podría pensar que efectivamente Pato Fernández está mucho más en la línea, ¿no es cierto?, de lo que es, yo diría, ¿no es cierto?, el sentir más profundo del propio presidente de la República, porque el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha dicho que hay que discutir, hay que revisar, dice él, revisar es la palabra que usa, el periodo de la Unidad Popular, y que desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y sin caer, dice, en la perspectiva mítica. Y esto es súper importante de relevar porque tenemos un presidente de izquierda, pero que ha sido categórico en condenar las violaciones a los derechos humanos en países donde hoy día se violan y que tienen regímenes de izquierda, como Venezuela, como lo que pasa en Nicaragua, ¿te fijas o no? Entonces creo que no es baladío, no es antojadiza la decisión de poner a un hombre como Patricio Fernández. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, a mí me preocupa cuando un sector califica a partir de una entrevista que, francamente, insisto, yo la leí, la vi, la transcribí, o sea, me preocupé de ver todo el detalle de lo que él señala,
Y a partir de sus palabras, es decir, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió y que llevó al golpe de Estado. Pero en ningún caso le está diciendo el golpe de Estado se justifica y por lo tanto lo que tenemos que concordar es solamente las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después no pueden ser toleradas. Entonces, a mí me parece que esa definición de revisionismo o de negacionismo me produce la siguiente sensación de una intolerancia, finalmente con un ejercicio que yo creo que es súper sano para la democracia y es súper sano para también entender la historia, que en ningún caso es revisar la historia y que en ningún caso es justificar un golpe de Estado, porque un golpe de Estado no se justifica, menos en un gobierno democráticamente electo. Es que sí, la historia se revisa permanentemente. Lo que pasa es que hay ciertos mínimos civilizatorios que no se pueden revisar. Las causas del golpe, no sé si es algo que pueda discutirse, desde luego hay gente que lo discute. El punto es que un golpe militar es un crimen y no se puede cometer. Y por eso creo que el eslogan que se le ha puesto a esta conmemoración pone más el acento en la democracia que en la memoria, aun cuando conjuga tres palabras, tres conceptos: democracia, memoria y futuro. Y fíjate que no es irrelevante que sea tan coincidente con la conmemoración que acaba de suceder 26-27 de junio por el cincuentenario del golpe en Uruguay. Y el lema ahí fue el concepto principal, ¿memoria? Democracia. Democracia. No, democracia. Y creo que es relevante, porque no por obvio está asegurada. Y cuando tú tienes a 36% de chilenos que cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado, según la encuesta Mori, que se conoció hace poco más de un mes o 2 meses, quiere decir que el consenso en torno a estos mínimos civilizatorios, que son los derechos humanos no se violan, los chilenos y las chilenas no nos podemos matar entre nosotros, y la democracia no se puede interrumpir con un golpe de Estado, bombardeando la moneda, están en revisión, y no puede estar en revisión eso. Entonces creo que hay que tomar, primero que nada, conciencia es que hoy día hay algo mucho más básico en cuestión, que es la existencia de la democracia. Y eso nos tiene que llevar a alarma. Lo que pasa es que cada una de esas palabras puede tener una bajada muy distinta. O sea, inmediatamente tras recuperada la democracia, la derecha, la UDI hablaba: miremos al futuro, demos vuelta a la página. Entonces, cuando tú pones esas palabras juntas, no es el problema las palabras, es a qué contenido apelan y a qué sectores convoca. Yo creo que el tema no está aquí en discusión el derecho a la libertad de expresión de Patricio Fernández, porque de hecho se expresó libremente, pero así como te expresas públicamente, también tienes que hacerte cargo de las reacciones, que eso también es parte de la democracia. Yo no creo que uno pueda decirle a las agrupaciones de familiares y a los sobrevivientes de la dictadura, decirles que son un sector. No son un sector, son partes agraviadas en el golpe de Estado. Por lo tanto, no se les puede tratar como uno trata a un partido político que está debatiendo un tema. Creo que las víctimas tienen una entidad social distinta de los victimarios. No se puede poner así como ponerles el cartel de intolerante. Yo creo que eso por muy tajante, y uno puede debatir si hubo o no hubo negacionismo, pero es su perspectiva de víctimas o sobrevivientes o familiares de las víctimas que hay que escuchar. O sea, perdón, esto me pasó a mí, le pasó a mis hijos, y yo creo que el tema, es cierto que el presidente planteó este tema, y ese es el debate político. A mí, desde ese punto de vista, desde el debate político, me parece que el presidente también se equivoca, porque el primer sector político que hizo revisión de su actuar, se hizo los harakiri y todo, fue la izquierda. Por eso hubo concertación de partidos por la democracia. Por eso el Partido Socialista aceptó unirse con la democracia cristiana para crear la concertación de partidos por la democracia que le dio en los primeros gobiernos, porque hubo una revisión respecto de cómo actuaron, si nos pasamos 5 pueblos, pero eso es muy distinto a decir esto fue lo que causó el golpe de Estado. Pero no lo está diciendo el presidente está llamando a una conversación que a mí me parece súper sana. Ya, la conversación ¿no? pero la conversación hay que tenerla en el ambiente
político. Lo que pasa es que son los roles. ¿Cuál es el rol del presidente de la República? ¿Cuál es el rol del coordinador de la conmemoración de los 50 años? O sea, tú estás... Sí, te entiendo. Porque tú también tomas decisiones políticas. El presidente no es un opinante, no es un opinólogo, no es una persona que se sienta acá y nos puede decir, yo opino. Ya, yo opino, él no es yo opino, él es el presidente de la República y tiene que hacerse cargo de cómo reverbera cada palabra, cada concepto que él emite y cómo eso genera tensiones en la sociedad. Y efectivamente esa declaración yo creo que fue el punto de partida para esta tensión que se produjo. La siguiente episodio fue Pato Fernández hablando con Manuel Antonio Garretón entre intelectuales, que está muy bien, pero Patricio Fernández tiene un rol político que jugar. Pero que no debió haber dado la entrevista. Tú vas más allá, tú dices no debió hablar de este tema. No, porque tú no puedes separar. Es como decir, no, yo hablo aquí título personal, pero soy la presidenta del Senado. Pero no hablaba a título personal, o sea, él estaba dando una opinión en tanto coordinador. Peor tantito, po. Pero es que no sé si es peor, o sea, si es que vuelvo al tema. Sí, o sea, pero porque las palabras tienen consecuencias políticas. Pero si es que no hay nada que haya dicho acá, es que si vamos a hablar de las palabras, dime, ¿en qué parte de las palabras de él está haciendo una revisión de la historia? ¿En qué parte? En la parte en que salió Amarillos y la UDI a darle respaldo. ¿Qué escuchó la UDI? ¿Qué escuchó Amarillos en las palabras de Patricio Fernández que salieron a respaldarlo? Pero yo te puedo leer, ¿sabes qué? Sí. Permítanme leer las palabras porque yo creo que es importante. Sí, yo también las leí. No, pero es que escuché. para los que nos están viendo hasta ahora, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, las motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier Estado pacto civilizatorio. Y más abajo dice, la discusión de por qué sucedió no quiere decir que tú justifiques que eso pueda ocurrir en determinadas circunstancias. A mí lo que me preocupa, ¿no? de toda esta discusión que se abre, creo que sí, efectivamente hay un error del presidente al hablar de la supuesta inexistencia o deuda con una revisión histórica. De hecho, antes de esta convergencia socialista, demócrata, cristiano, que es el eje de la concertación, pero eso sella el inicio de la transición o el fin de la dictadura. Pero antes de eso, inmediatamente perpetrado el golpe de Estado, en el exilio se produce lo que se denomina la renovación socialista. Y este es un proceso de análisis histórico intelectual de una parte del Partido Socialista que fue el más rupturista con la institucionalidad durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ellos sí hacen una autocrítica, y es una autocrítica bien despiadada consigo mismo. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que poner el foco donde corresponde. Y es muy ingrato ver que la izquierda tiene controversias entre sus distintos participantes. Coincido con Alejandra en que la comunidad de derechos humanos no es un sector, son víctimas y punto. Claro, y son el eje porque son la demostración viva del horror que significó el golpe y la dictadura. Pero es muy ingrato ver que en torno a eso se genera un debate, porque hubo una bancada de partidos políticos, una bancada del Partido Comunista con un par de, uno, dos o tres parlamentarios socialistas pidiendo la renuncia, o sea, transformando esto en un conflicto político entre izquierdas. ¿Qué debió haber pasado según tú? Es que cuando uno ha escuchado a personas tratando de rehabilitar la figura de Pinochet, cuando uno ve en un programa político a la secretaria general de la UDI diciendo que las aberraciones de la dictadura son equiparables a las aberraciones de la Unidad Popular, francamente estamos en un estadio completamente anterior, en un momento de regresión de los valores democráticos que nos tiene que llevar a alarma y que tiene que significar no más disputas entre demócratas, sino que pedirle a los sectores que no han hecho la revisión, que no han pedido el perdón que corresponde, que lo hagan. Porque el aniversario 30, el 30º aniversario del golpe, fue el del perdón del general Cheire, que después tuvo lo que tuvo, pero fue muy valorado que el ejército institucionalmente pidiera perdón. El aniversario número 40 fue el de los cómplices pasivos, que lo hizo Piñera en su condición de presidente, pero también en su condición de haber votado no en el plebiscito. Él no es de la derecha dura. Bueno, es que eso lo hace más relevante aún. Exacto. Porque es una persona de derecha, claro, no es de la derecha dura, pero es un hombre... fundacional. Por cierto que en sí. cambio, la UDI y Renovación Nacional,
cuyos líderes participaron activamente en la conspiración que llevó al golpe y en la dictadura, jamás han pedido perdón. Andrés Chadwick lo hizo. Dos o Dijo que tres. se avergonzaba de los crímenes cometidos en dictadura. Exacto, Lo y Hernán dijo. Larraín hizo Lo dijo, suyo, para ser justos, pero pero evidente el tema que es nos ha que pero pasado. eso- eso pero sería ha faltado. todo. Hay pero por cierto que ha una faltado. confusión de planos, y yo creo que esa confusión de planos, cuando tú estás en política, tienes que estar al tanto de cómo, de qué efecto va a tener una palabra si la dices en tu condición de presidente de la República o en tu condición de investido en un rol determinado, a cómo esas palabras se perciben si tú eres un intelectual que escribe un libro y participa de un debate. Tienes que hacerte cargo, no puedes decir, ay, me están atacando la libertad de expresión, y se puede tampoco ver desde ese punto de vista, Él no lo ha porque, dicho así en todo porque, caso, pero porque bueno. el debate tiene que ser robusto y tiene que ser amplio, y por supuesto que están invitados los primeros a decir lo que tienen que decir las agrupaciones de detenidos desaparecidos y de familiares de víctimas. Ahora lo importante es qué se hace en lo que queda, porque ya estamos a julio. La conmemoración, o sea, se entiende que en una conmemoración de 50 años, medio ciclo desde el golpe de Estado debiera haber partido por lo menos 1 de enero, hasta ahora estamos en julio y todavía no se ve nada. Entonces, no hay nada en cuenta corriente con que girar. No hay nada de decir, pero mire, esto es lo que hemos hecho para conmemorar, júzguenme por mis actos. No ha habido nada. Entonces, ese es un problema Bueno, y ese es el drama. adicional. Y ese es el drama, que al final esto se convierta en una pelea, como decía un tuit, entre izquierdas, digamos, ¿no? Y no poniendo en relevancia lo que se tiene que realmente conmemorar después de los 50 años. Chiquillas, tenemos que cambiar de tema, si me permiten, porque hay una iniciativa. ¿Ustedes saben lo que son las iniciativas de norma popular? Aquí están, mira. Una de las iniciativas, que ustedes saben que hay un Consejo Constitucional que está funcionando, aunque no haya mucha efervescencia en torno al Consejo, pero hay un Consejo que está funcionando para escribir una nueva Constitución. Esta es la segunda oportunidad. Dicen que no hay primera sin segunda. Ojalá que esta sea la última. Y que la tercera es la vencida. Y que la tercera es la vencida. Bueno, esta iniciativa de norma dice que básicamente para una educación pública, laica, pluralista y de calidad, que sea parte, ¿no es cierto?, aquello de la Constitución, y esta es una iniciativa de norma que está promovida por el Consejo de Universidades del Estado de Chile, ¿no es cierto?, el llamado CUECH. Así que los invitamos a ser parte, a firmar, a votar por esta iniciativa de norma antes del viernes, porque el viernes es el plazo fatal. Yanna, ¿tú has hecho alguna vez esta votación? Sí. Hay que ¿Es fácil entrar, de hacerlo? Bueno, ahí está el código QR, Ya. que lo pueden escanear mientras seguimos explicando, pero hay que entrar a la Secretaría de Participación, Ya. que son la coordinación de universidades que están trabajando en la participación ciudadana, entrar al sitio web de la Secretaría de Participación, lo pueden encontrar en Google, y buscar, ahí está el número, es la norma 5127, si los ojos no me... Tú que estás operada, Mirna. Ya, a ver, ¿qué quiere? Sí, tienes razón. Exacto, dice, firma con tu 5.127. clave única por la iniciativa número 5127. Ya. Oye, Y opera de ahí- los ojos para que quede claro de Y que ahí, estoy operada. ahí hay que cliquearla y se pide la firma, la clave. La Nunca clave se única. sabe, po. Como dice que estoy Sí. operada, no sé, operada. Bueno, como Pero quieran. de los ojos, Ya, de los pues. ojos. Vénganse para acá, chiquillas, El resto- arrímense más para acá, aquí donde el sol calienta, que El, ahora... el resto aquí todo 100% natural. Bueno, me voy a tapar. Espérate, es que tengo que ver Espérate, el texto. la canción, el pues la texto. canción. Tú tenías el papelito acá. Pero no lo tengo aquí escrito por linda Pero preciosa. ¿cómo? Ya. Usted no se acuerda. No, yo tengo la memoria, bueno, lo que sé, lo Ah, sí, importante. pero si tú la Pronto escogiste. Pronto a Dios. de Carolina pronto a Feroz. Dios. Lo importante es que este es el lanzamiento primicia en Descabelladas Eso. de esta obra de Carolina Feroz, que es colega, es periodista, Ah, sí. es cantante, es actriz, es una mujer multifacética que ha hecho colaboraciones con Jorge Drexler y es una maravillosa actriz. Y aquí nos está presentando en exclusiva Ok. la canción Pronto a Dios. Ya, escuchemos.
Ya, pues hoy estamos de regreso, chiquillas. Estábamos hablando del nombre que le poníamos a esta serie. Bueno, la serie que más se ha visto en estos días, la que encabeza la lista de las series más vistas en Chile, ¿o no? Estamos hablando del caso Conveni. Ya, si no quiero festinar, no me mires con esa cara, por favor. No, la discusión que tuvimos era el titular. El título que le poníamos a la serie. Bueno, es que cuando estábamos en el diario La Época, la Yasna no se quiere recordar, pero cuando estábamos en el diario La Época, normalmente pasaba cualquier cosa y había personajes estrafalarios, decíamos la tiendita del horror. La tiendita del horror. Bueno, no queríamos poner sí. la tiendita del horror. Es la onda expansiva del escandaloso caso Convenios, ¿no? Que es como que se va expandiendo. Yasna Levin, ¿cómo estás viendo lo último que ha generado bastante controversia? Y es que el senador presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, bueno, se supo que 10 días antes de que el caso estallara, él ya tenía información, pero él dice que era información parcial. Entonces, que esa información parcial no la elevó, no la subió, no la hizo llegar al gobierno. La verdad es que no entiendo mucho por qué, pero que era una información parcial. ¿Con qué te quedas tú? No, la hipótesis de él es que era tan parcial que no alcanzó a aquilatar la envergadura del escándalo. ¿Qué es imparcial? O sea, ¿qué es parcial? Preguntémosle a la Claro, Torre. Pero yo creo que es el problema, que en este tipo de casos se habla con eufemismos, con abstracciones que son imposibles de entender. ¿Qué es lo parcial? Que alguien le dijo que, error político, se dice. Que los periodistas estaban buscando esta información, que habló con alguien del gobierno, con quién del gobierno. Yo creo que sería súper valioso para el debate público saber exactamente qué sabía. Bueno, tuvo reunión, sabía, pues, pero por de pronto tuvo una reunión tanto con Daniel Andrade como con el antiguo Ceremi, el ex ya renunciado Ceremi de Vivienda, ¿verdad? Con otras personas. El equipo de la diputada Catalina Pérez, lo que evidentemente refuerza el hecho de que Catalina Pérez no podía no saber lo que estaba pasando, si su equipo se había reunido 10 días antes que estallara el caso. Recordemos que en esa reunión, según lo que ha trascendido, Juan Ignacio Latorre. Es que siempre me confundo con Juan Carlos Latorre. Que te sí, pasa porque es por la edad. Por la edad que tenemos, es que antes había un diputado, Juan Carlos Latorre. Había un diputado que era Juan Carlos Latorre, que fue hay muy un dirigente conocido, demócrata cristiano de Juan Carlos Latorre. Esposo de la senadora Jimena Rincón. Sí. Bueno, ya. Entonces, cuento corto, él habló. Lo que se desprende de esa conversación que tuvo, ¿no es cierto?, con estas personas, es que lo que habría habido ahí era material que permitía definir que aquí había al menos un error político, pero que no pasaba de ser un error político. Entonces uno se pregunta, y la pregunta que yo me hago es la siguiente: si yo tengo una información que me está diciendo, mire, yo soy de Revolución Democrática, soy la pareja de una diputada de Revolución Democrática y el señor que está al frente, que es el Ceremi de Vivienda, me hace traspaso de más de 400 millones, también es de Revolución Democrática y fue jefe de gabinete, ¿en qué parte de la diputada, en qué parte pienso, y lo digo, te juro por Dios, no quiero festinar con esto, si esto es muy delicado, en qué parte no se dieron cuenta que esto era súper delicado? Yo creo que no le dieron el impacto político que iba a tener y el nivel de encono que existe con Revolución Democrática, porque eso es otra de las heridas que han salido a relucir en este escándalo, es el daño a la clase política que significó la impugnación de una generación que venía con la intención de reemplazarlos y que terminó, como corresponde a un sistema político, convergiendo, o trata de converger. Pero más allá de eso, a mí me parece interesante el comentario que hace Mirna respecto de la Torre, porque lo primero que se hace frente a una crisis de este tipo, cualquier institución, es poner todas las cartas sobre la mesa de tal modo que después no aparezcan nuevas cartas y se anticipen otros, generalmente el adversario, a sacarte alguna carta que ocultaste. Y ese es el primer error que aquí parece haber habido, además de una incapacidad de aquilatar el impacto que esto iba a tener. Pero me parece que ha ocurrido ya después de eso, que se puede discutir mucho, ya estamos en otro estadio del escándalo. Y es cuando hay un elefante en el Paseo Ahumada, la única manera de taparlo es con muchos elefantes en el Paseo Ahumada. Y eso es lo que está ocurriendo. No digo que alguien quiera taparlo. A ver, espérate. Pero en la medida en que el ministro Montes decide, y en mi opinión correctamente, porque hay que
hay que enfrentar el problema como lo que es. Esto no es un problema de revolución democrática solamente. Esto también es un problema de la fragilidad del Estado para poder ejecutar sus programas y sus políticas públicas. Y aquí el rol de las organizaciones de la sociedad civil o sin fines de lucro es muy importante para el desarrollo de un tejido social. Es que déjame terminar la idea, por favor, porque ya se me fue. Si a mis años no me puedes interrumpir. Oiga, pero si usted se lo retoma al tiro, pues. Ya, pero ¿se te fue la idea como para hacerte el puntito? Sí, pues. El puntito del siguiente. Pero devuélveme el micrófono. Te la devuelvo al tiro. No, el puntito del siguiente. Oye, el yo puntito, estoy aquí también, no, por si aquí está acaso. esperando aquí con el dedito No, parado. Dedito parado. Pero no se preocupe. Usted se toma la palabra y no la para nadie. Ya, pero espérate. Es que quiero decir lo siguiente. Voy a contar los segundos igual que Exacto, los políticos en yo le voy a TVN. hacer un puntito, si dije un puntito. Es que Yasna, yo creo que ese argumento que puede ser. Sí, pongámoslo en la mesa si tú quieres. Efectivamente que las fundaciones tienen que cumplir una pega que no puede cumplir el Estado, etcétera, pero que no quiere eso, cumplir. Ya, pero eso no explica la sinvergüenzura. No, si No, yo no te digo que haya que explicar ¿cachai? nada, no hay nada que explicar, pero sí hay que enfrentar una debilidad institucional, porque lo que sí ha ocurrido es que aquí empezaron a aparecer ya no seremis de vivienda, esto trasciende, empezaron a aparecer gobernadores que hacen transferencias a otras organizaciones sin fines de lucro con criterios discrecionales, y ya hay 2 investigaciones abiertas por la Fiscalía, y son gobernadores demócrata cristianos. Y empieza a aparecer otra fundación en Atacama que está vinculada al Partido Federación Regionalista Verde. O sea, por eso te digo, y es el Ministerio de Desarrollo Social, o mejor dicho, la Seremi de Desarrollo Social. Sí, por eso te digo, son muchos elefantes que empiezan a ocultar al primero que paseó por el Paseo Humada. Y entonces, no digo que haya que ocultar a ninguno de ellos, sino que hay que sacarlos a todos. Pero espérate, no entendí la figura de los elefantes. ¿En qué sentido? ¿En que alguien quiere ocultar el tema principal? Eso es lo que acabo de explicar. No, pero el tema principal pierde la relevancia en la medida en que lo que se abre es una fragilidad institucional y la idea al tiro, Alejandra, perdona. Y se abre además la existencia de una posibilidad de que entren frescos por todos lados, y frescos hay en todas partes. O sea, aquí se quiso meter aires frescos de organizaciones de la sociedad civil y ampliarlas a otras más chicas, porque el monopolio aquí lo tiene el Hogar de Cristo, la Techo Chile y Desafío Levantemos Chile. Se quiso meter Fundación nuevos para la aires Pobreza frescos también. y entraron más frescos que aires. Ese es el problema. Para la superación de la pobreza, o sea, es que por eso te digo pero... Yo creo que un tema es Juan Carlos Latorre. Centrémonos en Juan Carlos Latorre, que era Juan Ignacio, por favor. Juan Ignacio. Juan Carlos está retirado de la política, pero Juan Carlos no está penando. Juan Ignacio Latorre. No eres tú, Juan Carlos Latorre. Y creo que un dato importante que probablemente la mayoría de las personas desconoce es que en Revolución Democrática hay por lo menos 2 facciones. Una facción es la facción Giorgio Jackson, Catalina Pérez y compañía. Otra facción que, hay que ver la declaración de Catalina Pérez para ver que no es, Juan Ignacio Latorre no es de su facción. Ya. El presidente del partido es de otra facción. Ahí ha habido una confrontación bastante fuerte entre ambos grupos por la conducción de ese partido. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan Ignacio Latorre, cuando se enteró de la manera que se haya enterado, de la parte que se haya enterado, no subió la información? Teniendo esta pieza de información a la vista, me parece que probablemente no quiso ser interpretado como llevando esta animosidad al gobierno, porque abrir este tema era abrirlo hacia poner luz en la facción del ministro Giorgio Jackson y sus compañeros. Eso no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver? A ver, me perdí. Supongamos que nosotras 3 tenemos un partido. Ya. Ustedes son de un lote, yo soy de otro lote. Yo soy la presidenta del partido, pero ustedes son mis adversarios internos. Ya. Ustedes se mandan un condoro. Voy a ser yo la que los va a ir a acusar a la moneda y quedar yo como acusete contra... Porque van a decir, obviamente, claro, me viene a acusar porque nos llevamos mal. Ya. Pero no entiendo qué tiene que ver Giorgio Jackson. Exacto. Porque Giorgio Jackson es de esa facción. Es de la facción Catalina Pérez. Giorgio Jackson, Catalina Pérez y compañía. Esa es la facción de RD. Claro.
pero... Juan Ignacio Latorre es de otra facción. Claro, no me hace bueno, mucho sentido, fíjate, Es probable, porque... no importa es que que no tú te me- haga sentido, lo que estoy poniendo es otro Le da lo mismo a la Alejandra si te hace sentido. No importa nada si te está hace bien, sentido. porque quiero salir porque- de ahí, solamente quería Sí. poner ese punto para que Exacto. haya otro elemento más para evaluar Ya. ese comportamiento. Pero quiero ir al tema Ajá, de fondo. Vamos. Es cierto que el Estado progresivamente, pero en este tema en específico, como dijo Carlos Monte, a partir de 2015 abrió una llave para darle más preponderancia a las fundaciones sin fines de lucro en la ejecución de tareas que debía hacer el Estado y que el Estado ha progresivamente ido perdiendo y que es un punto central, a mí me parece, de este debate. ¿Por qué el Estado tiene que contratar a una ONG, Perico Los Palotes, para hacer cosas que el Estado podría hacer mejor? No sabemos si ¿Cómo? mejor, po. O sea, porque el Estado tiene la expertise y todo para hacer, como ejemplo, pavimentar calles. ¿Por qué tiene que venir una agrupación de cabros chicos a ofrecerse para pavimentar calles cuando el Estado lo ha hecho históricamente bien y mejor? Segundo, ese es un tema político a resolver. Por supuesto que hay distintas posturas y la derecha no quiere, digamos, que esto lleve para allá. La derecha quiere, dejemos este tema en el problema de corrupción, que es grave, es serio, lo dije aquí y lo reitero, es inaceptable ese conflicto de interés en el nivel mínimo, es corrupción en el nivel máximo y la justicia lo tendrá que aclarar respecto de cómo se organizaron estas platas. Pero hay un tema, que hay un repliegue del Estado en tareas que antes hacía el Estado y que ahora Claro, se han ido poniendo hombres entre medio. Y lo que pasa es que esto ha ocurrido en INDAP, en FOSIS, en Sename, en que el Estado terceriza las funciones, sí. pero déjame terminar el punto, Perdón. porque te hablaron harto rato. Exacto. Terceriza las funciones y entonces después tiene que hacerse cargo de los problemas que haya en esta tercerización y queda de manos atadas porque el Estado no puede, por las legislaciones vigentes, no puede decir yo voy a hacer esta cuestión. Ya. Esta cuestión de los elefantes, claro, vas a empezar porque esto se ha hecho históricamente. Hay esta idea del hombre del medio o la mujer del medio, que ya yo hago la tarea, pero el 70% de la tarea es pago de profesionales. Es lo que hace la ONU y también otras organizaciones cuando van a Botswana. Vamos a ver los problemas del hambre y hagamos un estudio del hambre y todos con sueldos de funcionario internacional y el hambre sigue igual. Y con viáticos. Y hay un cierto interés de esas organizaciones en que el problema no se resuelva. Que si el problema se resuelve, en este caso, se resuelve el problema de los campamentos, se acaba la teta. Entonces, yo creo que ese problema es un problema central Claro. de qué es lo más racional, qué es lo más conveniente para la sociedad en su conjunto y qué es lo más conveniente para la población afectada, que normalmente son los más pobres, los más vulnerables, que además no tienen idea de esto que pasó ni qué se asignó qué. Sí, a mí me parece, cuando uno reportea esto, fíjate que en general se repite mucho esta idea de que se ha ocupado históricamente la figura de las ONG o las fundaciones, en este caso puntual, digamos, traspasos del Estado a estas fundaciones, para usarlas en el fondo, usar estos mecanismos para cajas pagadoras de partidos o para incluso cuestiones mucho más cara de palo, o sea, de usar platas del Estado. A mí me contaba, yo no voy a contar el santo, voy a contar más o menos el milagro, ¿no? Pero una persona que se ha dedicado por años a trabajar en distintos momentos con el Estado y decía que él había visto cómo en algún caso se habían traspasado plata hasta para hacerse una ampliación en la casa. Te estoy hablando de años para atrás. O sea, si nosotros empezamos a escarbar... Ampliación en la casa, operaciones estéticas... Pero te estoy diciendo, o sea, porque si aquí hay una opacidad, si cuando la corrupción campea, cuando hay opacidad, cuando hay falta de transparencia, cuando hay demasiada discrecionalidad, o sea, que tienen demasiada libertad. Y cuando no hay control. Y cuando no hay control, y ojo, y cuando no hay rendición de cuentas. Bueno, por eso, Sí, es que ese tema es muy importante. por eso es que a mí me parece que el abordaje sistémico, porque esto es un problema estructural del Estado, Claro. Es el adecuado. Y cuando entonces Montes comparece ante las comisiones de vivienda del Senado y día de la Cámara y dice, aquí hay que revisar a lo menos desde 2019,
porque fue ese año, durante el gobierno de Piñera, cuando se delegan las firmas. Hay una delegación y por lo tanto el Ceremi descentralizadamente toma la decisión y toma la decisión además sin concurso público, de manera discrecional, etcétera. Y empiezan a aparecer estas ONG más pequeñas, que el problema no es que sean pequeñas, si está bien que se democratice también el mundo de la sociedad civil. No es bueno esto de que 3 o 4 grandes fundaciones acaparen la labor social. Tampoco por ser grande están libres de tacha ni de... Además bueno, perdón, aparecieron algunas yayitas, pero solo para terminar esta idea, Mirna, que ya se me está olvidando de nuevo. Que el problema es estructural. Pero si yo dije, dice así. ¿Tu dedo? No, el dedo acusador. No, lo que quiero decir es lo siguiente. El hecho de que aparezcan de otros partidos fundaciones y se encare como diciendo, esta es la estrategia del empate, es que no es el empate. Los corruptos son todos del mismo bando. Y si uno empieza a debatir en términos de que la corrupción de la derecha, la corrupción de la Concertación, la corrupción del Frente Amplio son distintas y una es peor que la otra, no es empate. Aquí hay un problema sistémico del Estado y hay que abordarlo de esa manera. Ya Revolución Democrática está pagando los costos que todos le quieren endosar, porque además hay mucho encono político, además de la debilidad moral que se detecta en un grupo en particular. Pero hay que encararlo de modo sistémico y si eso significa que caen demócratas cristianos, que caen Renovación Nacional, que caen de cualquier partido, bueno, tendrán que caer y no es empate. Claro. Ahora, el problema es que cuando ha pasado esto en el pasado, hay que recurrir a la historia reciente, como el financiamiento ilegal de la política, cuando la cuestión uno ve que es más o menos sistémica, que lo abarca todo, lo que la sociedad civil tiene que preocuparse es que esto no lleve a una solución del tipo, bueno, cerramos toda la cuestión, no persevera el servicio de impuesto interno, no persevera el otro, cambiamos la ley, pero se deja muchas veces, es peor el remedio que la enfermedad. La descentralización es un objetivo necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, como se ve como un problema, los Ceremi son los corruptos, entonces volvamos a centralizar todo, creo que tampoco es la solución. Tampoco es la solución. Pero si la solución está en el control, pues si el Ceremi el problema no es el Ceremi, el problema, y está bien lo que tú dices, muy importante, se necesita descentralizar, si este país está muy centralizado, es una discusión eterna, porque las regiones lo sufren, y Santiago no es Chile, pero el Ceremi, que tiene la discrecionalidad y la función, ¿no es cierto?, en este caso de traspasar los dineros, también tiene que tener control, pues. Claro, si es que yo no veo, porque yo no entiendo por qué un Ceremi, que las secretarías regionales que ministeriales, es la gran autoridad de la región, que son las autoridades políticas, son los representantes del ministro en la región, sí, pues. ¿por qué tienen que estar distribuyendo recursos si son los servicios? En este caso, Serviu es el servicio que tiene que ver con el tema de la vivienda, el mejoramiento de la vivienda. Cuando tú le das a la autoridad política plata con facultades para repartir sin concurso, o sea, la tentación política de favorecer a los propios es evidente, no solamente para favorecerlos porque se quieren comprar un auto, una casa, sino que son votos, es quién corta la cinta, quién aparece con el regalo, quién son votos que después se van a pedir para concejales, alcaldes, qué sé yo. Entonces, el tema para mí me parece que el representante de la autoridad política no debe tener esa caja. La caja deben estar en los servicios y, por supuesto, con transparencia, con concursos y ojalá con criterio regional. Ya pues, chiquillas, yo lamento decirles que vamos a tener que pasar a otro tema. Pero yo quiero hacer un punto sí. antes. No, es que les quiero pedir a la cámara que apunte a los zapatos de mis dos colegas, porque fueron a la misma tienda, nos encantaron. Fueron a la misma liquidación. Ya, pero las dos. Claro. Ahí estamos. Las bajamos. Ahí. A ver, los la míos. misma liquidación. Y además me tinca que es ropa usada más encima. ¿Qué tenéis contra la ropa Mira, ya usada? andamos con el mismo blue jean. Te pasaste. Ya, Daniela Vega, me tienes que hacer también y ahí ya salimos uniformadas. Listo. Ya. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora? Vengan para acá, chiquillas. Ya. Vamos a la opción interactiva. Se acabó esta cuestión. Opción interactiva fake news. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos puesto, a propósito que estaban de moda las fake, o sea, siempre van a estar de moda, lamentablemente? No, fue porque discutimos el tema de la comisión. La comisión contra la desinformación. Entonces les preguntamos, ¿cuál es para ti, Víctor? Sí, yo perdí. Aquí había habido mucha. No, sí, cuando te vi dije, eso, pero usted estaba invitada a las mujeres fantásticas. Ya, pues entonces, ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Cuál es para ti la peor fake news? Y aquí están algunas de las respuestas. Vamos a ver. A ver.
La nueva constitución expropiará las casas. ¿Cómo olvidarlo? Ya Oye, la leí. esa fue, porque además es impresionante cómo penetran esos supuestos Sí, pues. mentirosos. Y ahí tienes una prueba. Tremendo. Ya, sigamos. ¿Cuál es la otra? El avión de migrantes de Bachelet. Este era el avión que se traían de... Claro, que le pagaban, que le de pagaban, Haití, ¿no? que le pagaban unas lucas por inmigrante. Ya, los haitianos. no, es que los ¿sabes? Uno se haitianos, ríe. no, Oye, sí, uno se es que ríe, te pero pasa. sabéis que hay personas que Pero, realmente se la creen. El caso gringo de un gringo que fue a rescatar unos niños que estaban, según creía él, escondidos debajo de una pizzería. No, pero Fantástico. ahí la sí, campaña no, ¿Cuál? claro. No caché, no, Acuérdense- perdona, es que no Es un caché. caso emblemático ¿Ya? durante la campaña Trump-Clinton, que que la fake news era, los partidarios de Clinton tienen inmigrantes y niños escondidos debajo de una pizzería. Ay, por Dios. Entonces la llegó un campaña. gringo armado ¿Ya? a rescatar a los niños. Por supuesto que no porque había ni esa niños. era la campaña QAnon, Claro, que se especializa en esta diseminación de mentiras, y decía que los demócratas tenían una red de pedófilos y también había niños en un calabozo en la Casa Blanca. También, Ya. claro. Vamos con Bueno. otra de las fake news, pero origen doméstico, Chile. Ahí está, Plan Z. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Plan Z, para todos los cabros jóvenes que nos están viendo y que no saben, es esta, ¿cómo se diría, no? Esta es como una especie de Esta es una de las conspiración, excusas, un una teoría entramado, conspirativa una teoría- claro. que apareció en los diarios establecidos, digámoslo. Exacto. Porque Y que en el fondo- Bueno, en el próximo programa los invito a discutir este punto de la fake news, porque esa fake news no fue una empresa por detrás, se publicó en los diarios establecidos. Pero di qué era, porque para que los cabros jóvenes que Era nos la ven- idea de que existía un plan para matar a todos los comandantes en jefe y sus esposas y a las altas oficialidades, el plan Z que era intentaba de la izquierda. de la izquierda, que intentaba izquierda, que instaurar tenían- un régimen sí. marxista-leninista come guagua, y entonces ese plan Z fue usado como excusa para el golpe de Estado. Vamos. Sigamos entonces con otra de las fake news. Ahí está, aborto hasta los 9 meses. ¿Ya no te acuerdas de esta? ¿Cómo no me voy a acordar? A ver. Sí, yo creo que además fue un lapsus de Yo creo, Felipe Cas, pues que después sí, trató de pues. sostenerlo porque era demasiado ridículo. ¿Qué era, se quedó en pues? ridículo. No, porque como en la propuesta de la Convención Constitucional habían los derechos sexuales y reproductivos, y entre eso el aborto libre. O sea, sin las limitaciones de 3 causales que existen hoy día. Y Ya. entonces él sostenía que el aborto se iba a poder practicar sin límite hasta los 9 meses. Ya. Porque parece que no sabe que a los 9 meses eso no es un parto, no es un aborto. Uf, ya. Sigamos. Otro más. La última. El apuñalamiento de Fulvio Rossi, ¿te acuerdas o Claro, no? pero es que Este este es mucho- no califica como fake news. ¿Por qué? Porque este fue un montaje de él. Y muy picante. Y muy picante. Ay, no, sí, la No, picantería, sí. claro. Ya, pero contemos, Ya, porque pues, también pero puede haber gente contemos, que no se acuerda. ¿te acuerdas bueno, bien del el detalle? montaje de que él aparecía atacado y que lo habían atacado, parece que en la sede de... Un migrante colombiano. Un migrante colombiano, claro, Sí, que lo había con un atacado con un cuchillo y mostraba la herida y era así como autoinfligida, pero Pero eso por porque encimita, él muy era superficial. el sheriff contra la contra la delincuencia inmigración. en el norte, que En el norte, golpeaba sí. y sigue golpeando. Bueno, todo era falso, no había migrantes, no había ¡Ay, nada. qué tremendo! No había sí, cuchillo, no había no nada. Ustedes saben que la realidad supera a la ficción, dicen Sí, por ahí. Ya. claro. ¿Qué más tenemos, directora? Hasta ahí nomás parece. La pero opción ahora interactiva tenemos nuestra. Esta está muy buena. Queremos proponerle la siguiente opción y que se le ocurrió a la Yana, así que te doy todo el crédito, querida compañera. No, por favor, Venga. díganos qué personaje de la vida pública le tiene más pica a Giorgio Jackson. Porque francamente, después de este escándalo de Revolución Democrática, lo primero que saltó es pedir la renuncia a Giorgio Jackson, que hasta entonces no tenía nada que ver. Y por Dios que lo odian, ¿eh? Claro, y ¿Quién le tiene más pica? Por Bueno. favor, escríbanos y nos dicen. eso, ¿Quién le tiene encabeza más la lista el senador, por supuesto, Fidel Espinosa, que hoy día había un top secret que decía que por qué le tenía tanta pica a pica? Giorgio Oh, Jackson. Y el cagüín completo. Y era que esto había partido, ¿sí? y que esto había partido en un camarín. Niña, por Dios. No, pero espérate, es que esta es muy buena. Hacían quemó el tejido. No, jugaban pichanga y había que poner 5 lucas para no, 10 o 5 lucas. ¿O 10? Ya no me acuerdo. Ya, plata. La Había cosa que poner ya. la cosa que parece que no había pagado, no sé, o estaba pensando pagar menos, no tengo Era idea. puñetero.
Y va Estiel Espinosa y le dice, oye, Cabrito, algo así, no sé si le dijo Cabrito, estoy inventando yo. ¿Por qué no te ponís con 2.500 a cuenta de la baja de tu dieta parlamentaria? Pero eso era porque, claro, porque él había dicho que donaba la mitad de su dieta. claro. Entonces, Mitad. dónate la mitad de... Dónate la mitad. Una- Entonces, Pero la verdadera razón de ese odio y Tiene de que ver- otros senadores esta es la mejor. es porque en su rol de ministro secretario general de la presidencia le pidieron interceder en favor del Senado Ya. frente a la Convención Constitucional que tenía la propuesta de eliminar el Senado, establecer el unicameralismo. Y según piensan, dicen, saben, lo ignoro, Giorgio Jackson estaba a favor de eliminar el Senado. Y de ahí en adelante ningún senador lo toleró. No soportaron que fuera ministro secretario general de la presidencia y siguen no soportando que Ahora, exista. convengamos que el problema político de RD existe, es grave y es serio, y yo supongo que Giorgio Jackson no se va a esconder diciendo me tienen mala. No, pues nadie está Absolutamente diciendo que no. eso. Ya, Esta es la parte, ¿cómo se dice? Lúdica del programa. Lúdica, Ya, les quiero cagüinera. contar, ahora les quiero contar a propósito de lo lúdico. Tenemos una idea que se le ocurre. Nosotros tenemos una directora que es muy creativa y resulta que vamos a contarles de Trina. ¿Trina? Sí, ahí está Trina. Mira, Trina, ella es pintora. Ella es una escultora y tejedora, bueno, textil, hace grabados. Y hay una agrupación de mujeres que nos escribieron que se llama Nosotras Audiovisuales, que quisieron que destacáramos a Trina, ¿no es cierto?, como una de las artistas. Y queremos pedirles a todas ustedes que si tienen una artista que destacar, mujeres, ¿ya? Pues nosotros somos mujeres, somos el único programa de mujeres, entre paréntesis chiquillas, ojo. Ojo. Único programa solo de mujeres que hace análisis político, porque hay otras mujeres que hacen otro tipo de Sí. programa. Nosotras, o de actualidad, somos las únicas, así que autobombo. Y queremos invitar a otras mujeres que quieran mostrar su arte, su trabajo artístico, si se dedican, no sé, a la escultura, lo que sea, y que nos hagan llegar, ¿no es cierto?, su propuesta. O ¿A dónde hay que hacerla llegar? ¿A dónde hay que hacerla llegar? Que no te escucho Eso es lo nada, muy Nico. Te ¿Un escucho súper correo? bajo. Ya, tenemos muchas redes, pero ¿hay algún correo? Está diciendo. En los comentarios de las redes sociales pueden proponerlo de la misma... Comentarios en las redes sociales, Sí, ya, pues igual listo. como proponen la propuesta opción interactiva, ahí Ya, mismo, que se ya. propongan artistas visuales, mujeres que quieran ser relevadas por nosotras, aquí está la oportunidad. Exactamente. Y música también, po. Así como hoy día Música tuvimos también. el estreno Buena. de Me Carolina gustó. Feroz. Escríbanos con propuestas Eso. de Es que artistas que queremos. necesitamos video. Chiquillas, Que sean videos en alta calidad. Eso Ya. es lo que nos piden. La Nicole me está diciendo, nuestra directora, que sea también, que nos escriban a Instagram, que aquí se revisa todo, así que créanme que los vamos a estar escuchando y siguiendo, y todas las motivaciones que tengan, y sería súper bueno compartir este espacio con ustedes. Ya, chiquillas, se acabó Nos el vamos. tiempo, aunque no lo crean, se pasó volando, me encantó, lo pasamos súper bien, ¿o no? Sí, ¿Sí o no? ¿Estáis contenta? todo ¿Tenéis bueno. cara de contenta? Sí. ¿Estáis contenta por esto o por otra cosa? No te Esa puedo parte contar. cuando No te nos puedo saquen de contar. pantalla. No, Eso ya. eso no puedo Eso contar. vamos a conversar después de que termine el programa. Sí.